Ya, pero por ejemplo, dime, sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy, importancia del desarrollo personal y cómo influye en los negocios. eh, Mira, algo que yo también muchas veces veo cuando hablamos de tema o cuando las personas quieren meterse en el tema de desarrollo personal, y tú no me vas a dejar mentir acá, Jenny, es que a veces separan mucho el tema del desarrollo personal con el profesional, ¿no? O sea, dicen, no, o sea, yo me puedo desarrollar profesionalmente bastante estudiando, llevando capacitaciones, llevando X cosas, pero mi desarrollo personal o mi avance o mi timidez o las cosas que me frustran, que me frenan, etcétera, la puedo seguir aplazando. Al final, que yo profesionalmente sigo estando bien, ¿no? Y me sigue yendo bien. Entonces, y por ahí a veces escucho personas que dicen, enfócate en tu desarrollo profesional, 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 pero y el tema personal no lo dejan a veces de lado. No, sí, precisamente, porque el desarrollo personal en realidad es la base escalonada para poder hacer proyectos pero de forma más sostenible. En la medida en que uno se desarrolle más, por ejemplo, el que nos podemos desarrollar mucho, que va a ser algo transversal para desarrollarnos profesionalmente o para desarrollar un negocio o una actividad, es oratoria. Definitivamente la oratoria es algo muy importante porque si no, no importa cuánto sepas, sino cómo lo dices, para qué lo dices, por qué lo dices, para quién lo dices. Entonces hay que armar incluso una serie de estrategias en este campo a nivel personal. Y esta estrategia pasa por algo muy sensible que, como vuelvo a decir, no importa cuánto sepas, sino cómo de alguna manera lo transmites y qué transmites, ¿no? Cómo conectas en realidad con las personas en el momento que te expresas. Claro, o sea, al final, o sea, sí, o sea, a ver, incluso, o sea, hay personas que de repente en el tema, en la manera en cómo dicen las cosas, por ejemplo, lo dicen sin tener un punto ni coma, o lo dicen con una entonación que a veces no quiere significar, o no quiere que sea de una manera determinada, pero hay muchas veces que corregir ello. Yo, por ejemplo, conozco un chico que está estudiando en la Católica, un muchacho que está estudiando en la Católica, la verdad que muy inteligente sobre lo que viene haciendo, no tiene mucho entusiasmo por sacar su emprendimiento y demás. El tema es que las veces que conversamos, ¿no? Yo le he dicho, hermano, pero, o sea, a veces te escucho el audio y le digo, tengo que escuchar tu audio 2, 3 veces porque siento que le pones punto, coma, guiones y donde no van, ¿no? Entonces, esas pausas, entonces como que no entiendo tu idea. O sea, sé que tú tienes una idea muy buena, porque o sea, por lo que yo logro escucharte, por la vez que me escribes o me mandas audio, tienes una idea fabulosa. Pero no termino yo de asentarla porque no comprendo bien en base a la entonación cómo me lo estás diciendo. Ahora, cuando me lo dices por texto, cambia el contexto, ¿no? Entonces, qué bonito sonó, ¿no? Texto, contexto. Bueno, cambia la forma, ¿no? Porque realmente te entiendo mejor ahí que cuando me lo hablas, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Y justamente ese es el punto del cual vamos a conversar el día de hoy, ¿no? La mayoría vive en un nivel. Nosotros te invitamos a diseñar el siguiente. Dejar de soñar y empezar a ejecutar requiere más que motivación, requiere estrategia. Esa es la pieza que define la identidad de Next Level Podcast. Y así es, bienvenidos al primer episodio de Next Level Podcast. Yo soy Marco Vives y este es el espacio donde vamos a desarmar la clave del crecimiento personal, profesional y sobre todo de los negocios, pero de una manera bastante original, sin filtro y sobre todo sin atajos. Pero les cuento que este primer episodio es realmente especial, no solo porque es el inicio o es el arranque de todo lo que estamos haciendo, sino porque es donde vamos a definir la conversación que queremos tener contigo. Y la verdad es que es una conversación que no podría tenerlo solo. Así que les cuento que para ello, para este viaje, para esta aventura, vamos a tener una persona muy especial a quien admiro también bastante porque les va a hacer volar la cabeza, van a volar en ideas, van a tener muchas cosas sin que preguntarse a ustedes mismos, ¿no? Pues me acompaña una partner increíble con una trayectoria impresionante en temas de desarrollo personal, profesional, como coaching,
realmente algo que le apasiona bastante y que sigue compartiendo, ¿no? Bueno, pues me refiero a Jennifer Snarch, quien me va a acompañar en esta aventura para hacer pues de Next Level Podcast algo totalmente increíble. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? De verdad, qué gusto iniciar esta aventura contigo. Marco, muchas gracias, un gusto, es un realmente gusto, un verdadero placer saludarte, igualmente a toda la audiencia. Muchas gracias por semejante introducción, la admiración es realmente mutua. Y bueno, más que una conversación, es en realidad una interacción súper importante y especial, porque vamos a hablar sobre temas muy candentes como es el desarrollo personal, que es la base de todo ser humano para desarrollar negocios y además la base del desarrollo profesional con mucho éxito. Y sobre todo, si realmente llegas a encontrar tu verdadera pasión, pues vas a encontrar y vas a desarrollar esa pasión con mucha intensidad. Y quien te habla es efectivamente coach, ya con una trayectoria de mucho tiempo y sobre todo muy apasionada de todos estos temas de desarrollo personal. Me encanta estar aquí, compartir contigo y vamos a empezar de alguna manera a desarrollar toda esta cantidad de temas con invitados especiales, y se vienen muchísimas sorpresas más. Para ti, ¿qué significa el desarrollo personal? Y para ti, Marco, tú siendo un gran profesional, experto en marketing, en negocios, experiencia con el cliente, en desarrollo profesional, un gran profesional en realidad, speaker también, somos colegas como speaker. Cuéntame, para ti, ¿qué tan importante ha sido tu desarrollo personal dentro de todo lo que tú vienes desarrollando? Y bueno, o sea, de hecho, Jenny, bueno, el tema del desarrollo personal, antes de ir a la pregunta puntualmente, sí, es un tema de que a veces las personas, cuando quieren ir avanzando, quieren ir desarrollándose personalmente, profesionalmente, el detalle es que muchas veces queda en una motivación o una inspiración, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un evento, un taller, a un congreso, etcétera, a veces una persona va pues con las ganas de poder aprender tanto profesionalmente o desarrollarse personalmente, etcétera, dependiendo del tipo de evento, pero a veces nos topamos con situaciones en las cuales todo es meramente inspiración o sales motivado, ¿no? Como a veces yo digo en los negocios, a veces tú vas a ver a alguien, no sé, vamos a suponer a alguien que tú admiras en gestión comercial, en ventas, etcétera, y sale del evento totalmente motivado, inflado, inspirado. Hoy voy a romper el mercado, mañana, pucha, me destrozo el medio mundo. Y llega mañana y dice, pero ¿por dónde empiezo? No sé dónde empiezo, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que a veces la gente tiene y a veces por la cual la gente decide darle, creo yo, un enfoque más al tema de, o me desarrollo, sabes que mi desarrollo personal al final, me enfoco más en lo profesional, que soy muy bueno en esto, o como por ejemplo, no sé si tú has visto, imagino que sí, personas que a veces son, oye, muy buenas en temas de tecnología, en computación, informática, lenguaje de código, son unos, pero mente desarrollada brutalmente genial. Pero claro, cuando tú quieres conectar con ellos o conversar con ellos, los ves un poco tímidos, un poco cohibidos, un poco con miedo, como que no conectan muy bien con la gente. Entonces no desarrollan esos lados, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora, bueno, de tu lado, como bien la gente sabe, pues no es el tema mucho del desarrollo profesional, personal, el tema del coaching, que la verdad me encanta lo que vienes haciendo. A mí me encanta realmente, por eso que yo también te vengo siguiendo, ya hace mucho tiempo que nos conocemos. La verdad, Sí, muchos años, desde antes de pandemia, nos conocemos desde antes de pandemia, me acuerdo yo, en un evento que fue en la Sociedad Nacional de Industrias, sí me acuerdo ahí, ¿no? Donde nos conocimos, claro, que fue hace mucho tiempo. Y bueno, de mi lado, pues, de repente, para la gente que me conoce ya sabe, pues, de lo que voy a hablar de mi lado, ¿no? Pero para los que no me conocen, sabe que de repente mi pasión va por el lado de marketing, la experiencia de cliente, las conferencias, ¿no? Como tal, que son lo que obviamente en la cual compartimos, ¿no? Ahora, de repente sobre lo que me comentas, sobre lo que me preguntas, de qué es para mí el desarrollo personal, bueno, realmente es el que tú, personal y profesional, es el que tú puedas avanzar de una manera escalonada o desarrollar de manera escalonada ámbitos de tu vida que de repente tú sientes que estás, valga decir, estancado o que tú sientas que puedes mejorar, ¿no? Por ejemplo, no sé, como hablábamos hace un momento, ¿no?
oratoria, por ejemplo, ¿no? Sientes que de repente algo, o sea, están bien tus ideas, pero no está bien o no es clara la manera en cómo lo estás diciendo, de manera verbal de repente, porque de manera textual lo estás haciendo fabulosamente bien, ¿no? Entonces, ¿qué deberías de hacer? Pues mejorar ese lado, por ejemplo, de tu comunicación, de dónde puedes ponerle una pausa, de dónde puedes agregar una coma o cómo puedes cambiar de tema sin que sea muy abrupto, de acuerdo a la situación en la cual estés, obviamente, ¿no? De repente, no sé, tú quieres desarrollarte en el lado personal, en tener mejores conexiones con personas. Bueno, podrías ver un tema de cómo puedes dejar la timidez de lado, de cómo puedes iniciar una conversación, de cómo puedes quitarte de repente algunas ideas o pensamientos o esos miedos de saber, pucha, estaré conectando bien con la gente, porque a veces eso es algo que también frena el desarrollo personal. Pensar en que la gente, empezar en que voy a decir algo que no te va a agradar, no voy a conectar contigo, voy a caer mal y mejor no digo nada, ¿no? Entonces yo pienso que de repente vamos un poquito por ese lado, ¿no? No sé de repente tú qué puedas pensar por ahí. Sí, mira, acabo de recordar una anécdota que tuve incluso en la universidad y recuerdo que yo estaba como en el noveno ciclo aproximadamente y era como que justo era el curso de marketing, ¿ya? Y Ajá. entonces la profesora, así, delante de todos, me dijo, ¿cómo es posible que estando en el noveno ciclo, hasta el día de hoy, no sepas expresar realmente bien tus ideas? Entonces ese fue un gancho, pero un gancho así súper mortal para mí, de tal manera que obviamente me sentí súper mal en ese momento porque, bueno, obviamente lo primero que sentí obviamente fue vergüenza. Y lo segundo fue que decidí tomar posteriormente un curso de oratoria, pero antes de eso me pasó otra anécdota, que en la universidad, pues somos de la misma universidad también, ¿no? En la universidad, justo el amigo del colegio de mi mamá resultó ser mi profesor. Y ese profesor como que le tuve bastante respeto y creo que esa fue la gota que derramó el vaso, que yo tomé la decisión y porque dije, ya esto no va para más, porque cada vez que iba a haber exposición yo me quería esconder de alguna manera, me acuerdo, ¿no? Y entonces me costaba, realmente me costaba en las exposiciones, yo me quería esconder, tenía mucho miedo, mucha vergüenza. Sabía el tema, sí, pero igual sentía eso, no era nada fácil para mí. Y yo veía que sí, los demás compañeros sí como que se expresaban, incluso a muchos les gustaba incluso hablar y todo, pero yo siempre como que evitaba, ¿no? Y llegó un Claro. momento donde me metí en este curso de oratoria y la profesora fue muy, ¿cómo te puedo decir? Muy categórica conmigo, ¿no? Ella me dijo, no sé si han escuchado o si has escuchado la historia de Thomas Alva Edison, No, ¿ya? no, no. Ya, pero esta historia me recuerda mucho a mí porque ella me instauró en la memoria, bueno, como parte del pensamiento, que yo sí iba a poder, ¿no? Pasara lo que pasara, que yo siguiera avanzando y que no me detuviera. Y algo similar pasaba con Thomas Alva Edison, que es el descubridor de la luz y que incluso en el colegio determinaron de que Thomas Alva Edison en realidad le mandaron una carta a la mamá y donde le decían que su niño no era apto para estar en ese colegio. Entonces la mamá era como que vas a estudiar conmigo, yo te voy a enseñar porque eres uno de los mejores y necesitas realmente una educación individualizada. Entonces, ella fue quien fue potenciando esa creencia para que él pudiera creer en él mismo, porque ese es el punto clave. Para poder hablar en público, que es la parte de base del desarrollo personal, para poder expresarse, lo principal es creer en uno mismo, entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros puntos de mejora, más que debilidades, en realidad son como puntos de mejora que uno tiene que ser consciente. Pues de repente no es que no son tan buenos, sino que simplemente en algún momento
A lo mejor alguien me instauró inequívocamente un pensamiento como tú no sirves para eso, tú no puedes, tú no lo haces bien, tú no eres suficiente. A veces hay como esos virus mentales que seguimos encaminados porque en la infancia, en la adolescencia o tal vez durante ciertos periodos de nuestra vida nos han instaurado. Sin embargo, la buena noticia sobre todo esto es que uno puede reprogramar esas memorias, digamos, o esos virus mentales, ¿no? Entonces, porque incluso la base de la neurociencia nos dice, ¿no? Un pensamiento te genera una emoción, y esa emoción una vibración y finalmente acción. Pero todo empieza por el pensamiento. Regresamos un poco a la historia. Entonces la profesora empezó a derribar ese concepto, ese autoconcepto que yo tenía de sí misma, de que yo no podía hablar en público. Hizo todo lo contrario conmigo y siempre estaba reforzando de forma muy, pero muy positiva. Hasta que llegó un punto donde incluso me invitaba como parte de su mesa de honor, como para que yo también vea a las demás promociones. Empecé a caminar por distintos cursos, distintos talleres. ¿Y qué pasó? Algo muy curioso, que me convertí como que en asistente de cátedra de un profesor enseñando estadística. Y esa fue mi primera experiencia, se podría decir, de cara al público después de haber pasado por el curso de oratoria. Y es muy increíble en ese momento, porque yo decía como que en el inicio era como supuestamente como una bebera nada más de los exámenes, pero poco a poco, tal vez, me fui ganando un poco de la confianza, esa interacción con el profesor y a la vez, porque en la universidad me convertí en delegada de todos los cursos. Empecé a encontrar esa parte de mí cuando yo era niña y empecé a recordar todo lo que de alguna manera yo había hecho. Yo siempre en el colegio yo he sido coordinadora casi de todos los cursos. Wow. Entonces, algo así muy similar me pasó en la universidad. Y de pasar a ser como que la patito feo, que no habla muy bien, que no es capaz de repente de poder expresarse, empecé luego, bueno, hace más o menos unos 8 años aproximadamente, de forma más consciente, todo este camino de desarrollo personal, que para mí ha sido como una carrera más, un punto de aparte, un mundo paralelo, en el cual recomiendo muchísimo realmente que las personas no solamente se involucren con la parte del desarrollo profesional o el tema de los negocios, sino también con el desarrollo personal, empezar a conocer todo lo que es los bloqueos, qué miedos tenemos, qué falsas creencias o qué creencias limitantes tenemos instauradas, qué heridas emocionales, conocernos un poco más para poder luego entendernos y así, de esa manera, ¿qué nos dicen las ventas, Marquito? ¿Qué nos dice? Mientras más conectas contigo, más vas a conectar con los demás. Porque, como lo dice el libro, ¿no? De Jürgen Klein, por ejemplo, véndele a la mente y no a la gente. Y en realidad no es que estamos vendiendo productos o servicios, estamos vendiendo experiencias. Estamos vendiendo una serie de situaciones, como tú mismo lo sabes, ¿no? En tu especialidad es una experiencia de cliente. No estamos vendiendo un juego de papaya, sino estamos vendiendo todo este proceso de servicio, que el cliente se siente en casa, que de alguna manera adopte esa situación de que así como puede tomar un jugo o comer algo en tal lugar, pero en su casa, igualmente llega a este lugar y empieza con todo ese proceso a ser atendido como si estuviera en algo muy, muy cercano. Y eso genera una serie de confianza, de lealtad, de muchos temas que, bueno, tú eres el especialista en ese sentido, ¿no? Entonces sí hay una relación transversal del desarrollo personal. Eso solamente es la parte de la oratoria, pero en realidad la parte de las habilidades blandas
es muy amplio, todo este tema es muy amplio, es muy apasionante. El coaching tiene 8 áreas, son 8 áreas establecidas. Y en la medida que, y algunas son transversales también dentro de esas 8 áreas, ¿no? En la medida que nosotros trabajemos más, entendamos más todo lo que nos pasa por dentro, incluso a este bloque de todo lo que es bloqueos emocionales, le podemos sumar también todo lo que es las heridas transgeneracionales, que nos va a dar como resultado nuestro esquema actual. Entonces, para eso hay que formular una estrategia personal, porque ¿qué pasa cuando yo no sé qué rumbo voy a tomar con mi vida? O igualmente no voy a saber cómo establecer los rumbos de mi negocio o de mi proyecto, incluso de mi profesión. Entonces, sí es necesario, es muy importante saber para qué quiero, por qué quiero, para dónde voy, por qué voy y cómo lo voy a hacer. El cómo también es muy importante. ¿Con qué recursos cuento y qué recursos me falta adicionar o potenciar para esa mejora continua? Esa mejora continua es algo que debe ser diariamente, en la que uno se hace consciente, ¿no? Como me decía en algunos momentos, ¿no? ¿Por qué me pasa constantemente esto con el trabajo? ¿O por qué me pasa esto con la pareja? ¿O por qué me sucede esto con el dinero? Porque en la medida en que nosotros escalemos internamente con toda esta serie de miedos, de creencias, de falsas creencias y todos esos bloqueos emocionales, todo eso se va a ir trasladando y proyectando a todas las áreas de nuestra vida y va a generar esas series de conflictos. Y así cambie de pareja, así cambie de trabajo, así haga otro emprendimiento, voy a seguir con ese mismo virus mental que va a seguir instaurado ahí dentro de mí, y de esa forma voy a seguir procesando y proyectando. Y otra vez va a volver a ocurrir lo mismo y yo le voy a llamar destino. ¿Por qué? Porque otra vez estoy caminando con ese mismo virus mental. Entonces, hay dos opciones aquí, ¿no? Uno es, o te haces cargo o estás en el modo víctima. Se le dice modo tigre o modo vaca, ¿no? El modo tigre es el que se hace cargo y el que dice, ya, ¿cómo puedo hacer para mejorar toda esta situación? Y bueno, y toma de alguna manera el sostén de todo lo que de alguna manera va a gestionar dentro de sí mismo y luego externamente. Y el modo vaca es el que de alguna manera vive en el victimismo, justo lo que de alguna manera estábamos conversando, ¿no? No es que haya mucho tráfico, solamente es que no salí temprano, es que no me hice cargo de repente de tomarme mi tiempo, de agendar mejor mis cosas, o de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marcos, tú, por ejemplo, en el tema de esto de los negocios, con el marketing, el desarrollo personal, para ti es súper importante también, como me estabas diciendo. Y en el tema de marketing, con la marca personal, ¿para ti qué significa, por ejemplo? O sea, mira, a veces, o sea, a ver, en el tema de negocios en general, Jenny, el desarrollo personal parte de ser muy importante, ¿no? Porque en los negocios tú te relacionas, sí o sí tienes que relacionarte con más personas. Entonces, y más en el ámbito de negocios, pues de repente la figura es, bueno, no de repente, sino que de hecho la figura es mucho más rigurosa, porque cuando tú conectas o conversas con una persona, más aún si está interesado en oír una propuesta o en saber qué cosas tienes tú de repente para ayudarme a mí en mi negocio, o etcétera, o qué cosas podemos congeniar para lanzar, etcétera. Y sé que tienes una idea, o puedo llegar a entender, o de repente tú tienes una idea clara y concisa de lo que quieres, pero volviendo a lo que te dije un inicio, no sabes comunicarlo, porque es uno de los errores que muchas de las personas tienen, por algún miedo o lo que fuese, pues esa idea fuerte que tú tenías, con una alta probabilidad de que la gente diga, la quiero,
es desechada por la manera en cómo no te has desarrollado, no has ido mejorando esos aspectos en donde tú sabes, y pese a que tú sabías que tenías esa falla, no le has tomado importancia. Eso es uno. Ahora, también hay una realidad. A veces el tema del frenado en el tema de los negocios, o como por ejemplo las personas, claro, además un poco más mirándolo de manera interna hacia los equipos internos, no avanzan, ojo, o las personas no deciden mejorar algunos aspectos, es porque muchas veces ese virus, como bien comentabas, está en casa. Ese virus muchas veces está en casa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, varias veces iba escuchando que, bueno, yo hoy en día solamente, bueno, a veces comparto o hago debates, ¿no? Pero iba escuchando hace mucho tiempo de un pseudo gurú, dijo por ahí, no un pseudo gurú, porque mira, hablamos de diferencias en tema de negocios de marketing de consumidor, usuario y cliente, ¿no? Entonces hacemos esa diferencia de tres grupos de personas. ¿Pero por qué la hacemos? Porque un grupo de personas son tus clientes, los que van a recurrir, los que vuelven, los que te compran, los que te pagan, los que te recomiendan. Un grupo diferente es el que solamente te consume, es el consumidor, el que dice, oye, tú me pones esto acá porque mi papá, mi mamá, mi dueño, quien fuese, me compró esto, yo lo tengo que consumir porque es algo que el doctor, el veterinario, así que en este caso una mascota, etcétera, pues lo ha recomendado. O la otra figura tienes el usuario, ¿no? La persona, o en este caso, que está haciendo uso, en este caso, el producto o servicio como tal. Entonces, yo escuchaba por ahí, pues, algún pseudo gurú. Digo pseudo gurú porque realmente me parece que es un intento de engaño, ¿no? Hacia las personas de repente, y que esto en parte frenaba el que de repente otros profesionales puedan darle más énfasis o puedan darle más prioridad a, a diferentes, digamos, desarrollos que ellos pueden hacer en el entorno profesional y personal. Es que decían, no, es que es una tontería hablar de consumidor y usuario, al final solamente se habla de clientes. Y la realidad es, a ver, yo te pongo un ejemplo más que básico y que sí es real y que la gente lo puede sustentar. Y bueno, yo incluso de repente no es que la gente lo pueda sustentar, sino que ya lo está sustentando hoy en día. Como por ejemplo, tú que tienes una mascota, yo que tengo una mascota, por ejemplo, ¿no? O sea, mi perro, tu hámster, tu conejo, tu cuy, etcétera, tienen una determinada alimentación. Pero si yo sé que, por ejemplo, mi perro no puede comer o no le gusta o no ingiere, por poner un ejemplo, una determinada marca de comida, versus la otra marca que sí la ingería o no le hacía daño al estómago, etcétera, pues obviamente yo siendo el cliente, porque no soy el consumidor, yo no consumo esas galletas, yo no consumo esas croquetas, ¿no? Pero yo soy el cliente de la marca porque yo soy el que al final de cuentas, ya sea por una recomendación veterinaria, médica, lo que fuese, o porque simplemente a mi perro le gusta, yo le termino comprando una marca determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es chévere, ¿eh? Pero digo, por ejemplo, Miocan, ¿no? Miocan, que es la que yo le compro normalmente, ¿no? Entonces, a mi perro le encanta, ¿no? Le gusta bastante, versus otras marcas que le he llevado que de repente también le gustan, pero no le hacen muy bien a nivel digestivo. Entonces, yo dejo de ser cliente de la otra marca y decido volverme cliente claro, de ser una marca más premium, o en este caso regresar a la marca que originalmente le llevaba, ¿no? Pero mi perro sigue siendo el consumidor al final de ese producto, ¿no? Entonces, pero yo decido o mejor dicho, ya no adquirir este producto por un tema de que veo, oye, le está haciendo daño, oye, no lo está comiendo, oye, no le gusta. Entonces, el consumidor también tiene un papel importante en el desarrollo, perdón, en la confianza, o mejor dicho, en la recurrencia de un cliente en la marca, como tal, ¿no? Entonces, hacia las marcas, ¿no? Ahora, esto, claro, que seguramente ya, ¿qué relación tiene con lo que me estás preguntando? Que esto a veces, o sea, llegar a una empresa, una marca, y decir esto, por ejemplo, oye, no hables tonterías, que todo, realmente digo, para mí, Jenny, es decir una estupidez gigante. O sea, es decir, la mayor estupidez del mundo, querer, digamos, o sea, llegar a una empresa así y decir esto, y que los trabajadores, al equipo que ibas a capacitar, o al dueño de negocio que te había contratado, que te estaba haciendo una consulta, que le digas eso, de repente un poco frenarlo y bajarle las ganas, es decir, mejor sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo, porque me estás, o sea, y eso sin contar de repente la manera en cómo me lo estás diciendo, ¿no? Me estás tirando abajo una idea, me estás tirando cosas que yo había escuchado, yo había oído, etcétera, ¿no? Entonces me terminas frenando ciertamente en estos ambientes, en estos ámbitos, perdón, ¿no?
Entonces, o sea, es una cosa clara, ¿no? Como te digo, a veces el virus termina estando por casa, ¿no? Entonces, en el ámbito de negocios sucede mucho eso, ¿no? O sea, a veces que muchos profesionales o pseudo profesionales, y digo pseudo porque realmente a veces, pues, o sea, se les llega a considerar así, ¿no? O sea, llegan a ser lejos de las personas que motivan o impulsan a los profesionales. Ojo, esto nuevamente hago énfasis hablándolo de cara hacia el equipo, ¿no? De cara interno, ¿no? En vez de impulsar o motivar a la gente, al equipo que puedan desarrollarse, avanzar, crecer, especializarse en un tema profesional que a su vez obviamente los puede llevar a arrastrar a que se desarrollen en algo personal, ¿no? Por ejemplo, no sé, oye, yo sé que tengo que ir, o yo como profesional te impulso a ti, Jenny, tenemos que ir a eventos de más de networking, a estos congresos donde conectamos con personas, hacemos ese match, podemos conseguir clientes, y tú me dices, ya Marco, está bien, vamos a los eventos, vamos a estos congresos y demás, pero tú sabes, Jenny, tú sabes que tienes un problema de repente para conectar con las personas por miedos, no sé, porque tienes problemas de comunicación, etcétera, tú sabes que tienes que ir trabajando en ello. Y de repente yendo a los eventos, pues logras también un poco impulsándote, logras un poco conectando con más personas con las cuales tú quieres tener mayor interacción y dices, no, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. Y termino de repente también yendo a estos eventos y a estos eh, eventos de desarrollo personales, ¿no? Donde yo voy a buscar impulsarme también en los ambientes, en los ámbitos en los cuales estoy fallando, ¿no? Entonces, ya sea porque yo veo que me estoy quedando, o ya sea porque realmente digo, oye, o sea, me encantan estos eventos, me encantó esta experiencia en la cual he ido, pero no puedo seguir así. Entonces, o sea, es como decir, oye, necesito ver algo que me termine impulsando, porque desde el final me voy a seguir quedando en mi zona o como estoy, no voy a terminar avanzando, ¿no? Entonces, en el tema de negocios, realmente es de cara interna, como bien hago énfasis, es impulsar a tu equipo en lo que hace y decirle en qué aspectos puede ir mejorando, decírselo claro, de una manera correcta, porque ojo, hay maneras también de decir las cosas, ¿no? O sea, y eso también es un problema que a veces hay en casa, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba hace muchos años, te digo una anécdota, en una empresa bastante reconocida, no voy a decir su nombre por obvias razones, obviamente, ¿no? Pero mira, donde el gerente de contabilidad trataba con la suela del zapato a la gente. Entonces, o sea, llegaban a la oficina, ingresaba para sacarle de repente una firma, algo simple, ¿no? Que necesitaba autorizar. Y la gente decía, oye, ¿tú qué estás haciendo en mi oficina? ¿Por qué no tocas? No, porque estoy ocupado. Y le saltaba una lisura. Y no le importaba si estaba delante de la gente, si estaba en una reunión, o sea, no le importaba. Entonces, esto a mí, como trabajador, o sea, me está frenando tanto mi desarrollo profesional porque de repente ya no busco hacer o ya no busco hacer una línea de carrera acá, no le doy mucha importancia a cosas en las cuales puedo mejorar, porque al final, mira, mientras yo cumplo con mis labores básicas, pues estoy bien. Y eso a su vez, porque una cosa tiene que ver con la otra, y como, o sea, y eso es, quien te diga que no es una verdad, no considero yo. Pues si yo siento que voy a cumplir con mi chamba, voy a estar bien, y tú no me vas a estar insultando, no me vas a estar mandando al diablo, como lo has hecho hace un momento, de repente, porque te toqué la puerta, te quise sacar una firma y me mandaste para otro planeta, pues entonces mejor me quedo haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Termino mis horas de chamba, de labor, me voy a mi casa, hago lo que tengo que hacer, a dormir y nuevamente el día siguiente giro la ruleta y sigo este mismo camino. En cambio, cuando tú tienes un equipo o una persona, un jefe, un líder, líderes, que es lo importante que se tengan en las organizaciones que te dicen, Jenny, quiero conversar contigo un momento. Mira, Jenny, me encanta lo que estás haciendo, me gusta la manera, las ideas que tú tienes. Mira, me gustaría que tú vayas más a este tipo de eventos, a este tipo de networkings, a este tipo de lugares, porque sé que tú te vas a desarrollar bastante bien en el tema profesional, pero también sé que te vas a desarrollar muy bien en el ámbito personal, porque vas a conectar con gente muy potente, muy interesante, y sé que tú también vas a tomar iniciativas para poder seguir mejorando. Entonces, en vez de decirte, ¿sabes qué, Jenny? Llévate un curso de oratoria porque estás un desastre y la verdad, comunicas pésimo acá. En vez de decirte eso, o sea, te lo estoy diciendo y te estoy impulsando porque de repente al final tú dices, ya, jefe, lo voy a hacer. Y nunca lo haces porque, lejos de impulsarte, me he hecho, oye, me estás golpeando, ¿me entiendes? Y me estás dando en un punto donde yo sé que de repente tengo esa falla,
pero no me estás impulsando. O sea, hay maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces, de repente Sí, yo lo llevo más por ese lado, ¿no? Y eso cómo afecta, ¿no? sí, concuerdo completamente. Hay una diferencia sustancial dentro de todo esto para el desarrollo y el trato con las personas en el sentido del refuerzo positivo. Porque, y esto es parte del liderazgo, incluso porque tiene que ver incluso con la comunicación asertiva, donde enmarca, ya, esto enmarca, es muy importante el refuerzo positivo. Es más importante que el negativo, porque cuando le dices a alguien que lo está haciendo mal, cada vez lo va a hacer peor y peor y peor y se va a convertir en un desastre. En cambio, cuando uno quiere sacar el buen líder, es eso lo que diferencia a los buenos líderes, a los buenos jefes, ¿no? El buen líder saca lo mejor de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Pero para esto, la comunicación asertiva no tiene que ser ni en estado pasivo ni en agresivo. El agresivo es aquel, justamente ese tipo de comunicación que acabas de incluir en esta narrativa, y lo que es el pasivo es aquel jefe que tampoco te dice mucho y que simplemente, por ejemplo, en algún momento no me ha pasado a mí, pero sí he notado que en algún momento, por ejemplo, en la trayectoria laboral, no te dice nada un jefe, pero llega un momento que te dice, ¿sabes qué? Estás despedido. Y tú, ni enterado o ni enterada. Entonces, no sé si esto te resuena, ¿no? Y entonces, y tú dices, pero ¿por qué nunca me dijo? ¿Por qué nunca se comunicó? ¿Por qué no me dijo que lo estaba haciendo mal o que me faltaba que tenía este punto de mejora? Simplemente llegó un momento y donde a mí me dijo una vez, dos veces, pero de repente iba el encargado de esa área y venía y le decía, le daba la retroalimentación sobre la persona, el jefe, y de pronto, no, estás despedido. Entonces, y la comunicación que realmente es la asertiva es que no tienes que ser ni pasivo-agresivo, simplemente es, lo estás haciendo muy bien, o sea, trae la parte constructiva del refuerzo, pero me parece que a lo mejor podremos mejorar en esto, ¿no? Y te voy a dar esta función o este encargo para que tú puedas tomar las riendas de esta área o de repente de este equipo o de repente de esta función. Entonces, y ¿sabes qué? Me has hecho también acordar a esta frase, por ejemplo, en el momento que uno busca trabajo. A ti, ¿qué tanto te resuena esta frase, Marco? Porque a mí me parece bastante curiosa, ¿no? Contacto con el currículum. Totalmente, totalmente. O sea, mira, ahí lo que yo te digo, claro, es que al final, ¿tú cómo conectas con una persona? Cuando hay muchos ejes en común, cuando hay muchos puntos en común, de repente, no sé, personal, profesional, hasta cosas simples, de repente, no sé, o sea, yo tengo perro, yo también tengo un perro, tú que, yo tengo un golden, yo también tengo un golden, y lo saco a las 7, yo también lo saco a las 7, entonces, con cosas simples logras conectar, y mira, y versus las personas de repente, muchas personas que pierden conexiones o sea, personales, que pierden conexiones o pierden algunas oportunidades por a veces tener ese miedo a las cosas, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, la vez pasada estuve en un evento de blockchain, en la Asociación de Blockchain del Perú, donde nos habían invitado, muy interesante, la verdad, sobre lo que lo que íbamos conversando con las personas. Y una de las personas que había ido, ¿no? Se me acercó, que él había ido solo, yo también había ido solo, lo estamos escuchando ahí de repente las conversaciones, y él me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú también has venido solo al evento? Sí, le digo, y comenzamos la conversación, ¿me entiendes? Entonces, y se genera una buena conversación donde terminamos aportando tanto bajo lo que él me comentaba, lo que yo le comentaba, y se hizo pues o sea, una conversación que de repente pensamos que no iba a durar más allá de 10 minutos, nos quedamos todo el evento conversando. O sea, ¿me entiendes? Y conectamos, compartimos números, ¿no? Y estamos en contacto.
¿me entiendes? Entonces, versus de repente, otra persona de repente, ¿no? Un poco más cuida, lo hubiese dicho, sí, también vengo solo al evento. Ay, ay, ¿a qué te dedicas? Ingeniero de sistemas. Y sí, o sea, ¿me entiendes? Y de repente un poco hubiese sido, ya, ok, listo, amigo, muchas gracias, y de repente la otra persona se iba, ¿no? Entonces, Sí, de sí, repente es sí. mucho, mucho cómo puedes también conectar con ello. Ahora, mira, algo que también me has hecho acordar, Yanni, acá es sobre el tema, por ejemplo, laboral, lo importante que es también, y que mucho se viene conversando, pero que la realidad es que muy pocas empresas o negocios lo entienden, es la importancia de tener líderes más que jefes, ¿no? Más que jefes en las empresas, en los negocios, porque, o sea, yo quiero un poco desmitificar, un poco de repente dejar la idea de lado de la clásica imagen donde tú ves a un jefe, al clásico jefe que está con todo el equipo ayudando a empujar el carrito, versus, perdón, el líder que está ayudando a empujar el carrito y el jefe que está encima del carrito, que está ahí, vaya hacia adelante y él está ahí bien sentado, ¿no? De repente quiero un poco desmitificar eso porque la realidad es que, a ver, un buen líder, ¿no? Si bien eso está más allá, que termina motivando al equipo, que termina provocando que eso también se traslade hacia el cliente externo, porque acá hay una realidad. En los temas laborales, si no hay un correcto desarrollo personal y profesional, eso se le traslada a los clientes y vas a quebrar como negocio. O sea, eso es una realidad clara. Pero cuando tienes líderes organizacionales que, más allá de solamente decir, te ayuda a avanzar en tu gestión profesional, que hay muchos, ¿ah? La verdad que sí. O sea, te ayudan a empujar ese coche profesional, ese coche de la compañía que está ahí, dice ese coche que dice, un ejemplo, ¿no? Jennifer S.A.C., un ejemplo, ¿no? Esa es tu empresa, ya dice que te están ayudando y tú estás ayudando a empujar a ellos, ¿no? Perfecto. Pero otra cosa que tú digas, Marco, quiero conversar un momento contigo. Mira, Marco, me encanta cómo estás haciendo las cosas. La verdad, me las estás haciendo fabulosa bien en el tema profesional, me encanta. Pero yo siento que de repente podemos tú mejorar ello y me lo dices de una manera adecuada. O como también de repente de una manera muy sutil, que muchas veces sucede, es, Marco, mira, en la empresa valoramos mucho tu dedicación, valoramos mucho lo que vienes haciendo. Y mira, parte de nuestro interés es que también ustedes puedan desarrollarse de manera, pues obviamente óptima. Entonces, por ello, te vamos a obsequiar una beca de oratoria para que tú puedas llevarla y sacarle el máximo provecho y que puedas seguir avanzando pues en todo este mundo empresarial en el cual estás, un ejemplo, dedicado, ¿no? Entonces, me estás diciendo de una manera muy sutil que puedo mejorar y me la estás diciendo de una manera en la cual yo también la voy a recepcionar correctamente. Una comunicación, como bien comentas, asertiva, una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, versus la clásica vez que los jefes te dicen memorándum, dirigido a Jennifer. Estimada Jennifer, de acuerdo a las últimas comunicaciones que hemos tenido con su departamento de ventas, tienes un correazo ahí en la cual te dicen, en pocas palabras te dicen, o me pagas esto o te despido. Entonces, yo comienzo a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Pero esto, como te digo, y no quiero, o sea, y mejor dicho, quiero que la gente tenga claro esto, es que cuando nosotros a nivel organizacional, bueno, más que a nivel organizacional, sino en general, no tenemos, o sea, tenemos muy desarrollado el lado profesional, pero no el personal, como bien hice comentario hace un momento, vamos a fracasar en alguna línea de negocio. Más aún, si estas personas están metidas de cara al cliente, ¿eh? Son la primera línea de cliente, o sea, en experiencia de cliente. Tú te imaginas, Jenny, por ejemplo, y ahí está un claro ejemplo. Las personas, cuando tú vas al seguro social, ¿cómo a veces es el trato? O sea, las enfermeras, la persona de atención al usuario, la asegura, y son personas mayores las que van allá. Personas que a veces se levantan 4 o 5 de la mañana para ir a hacerse sus exámenes. Disculpe, señor, ¿dónde está el consultorio tal? No sé, señora, pregunta ya. O sea, eres buen profesional en lo que haces, sí, eres un buen médico, eres buena enfermera, buen administrador, perfecto. Pero en tu desarrollo personal, ojo, en el desarrollo personal digo como comunicación, digo como empatía, digo como, o sea, no sé, claro, exactamente, o sea, conexión con las personas, ese es un desastre, ¿no? O sea, no conectas con la gente y es ahí donde la gente empieza un poco a quejarse, a molestarse, incluso decir, mira, que yo he visto a personas mayores decir, prefiero quedarme sin mi pensión e irme a una clínica a que vengan y me traten mal en el seguro social, donde incluso me descuentan mensualmente de mi pensión. Entonces, vamos a ello, ¿no? O sea, mira lo que puede lograr a provocar esto. Y esto, ojo, mirando el seguro, mira lo grave que puede ser para una empresa que gasta miles, tal vez millones de soles,
en adquirir equipamiento, mobiliario, productos, y que no venga nada porque la persona que te vende es, ¿qué va a querer? ¿Café? ¿Quiere azúcar? Sí. $15. O sea, y te atiende así. Entonces, y realmente digo, oye, tienes un buen producto, sí, pero tu colaborador no es empático, no se preocupa, no conecta conmigo. Es más serio que una tabla de madera. Entonces, y encima si ha sido malcriado, no la cuento, ¿no? Entonces, ¿Sabías que 8 de cada 10 usuarios abandonan su carrito de compras en e-commerce? Con Doppler puedes crear flujos automatizados que te permiten volver a conectar cuantas veces sea necesario al usuario para traerlo de nuevo a tu sitio y que tome la decisión final de compra. ¿Comenzamos? Voy yo. ¿Qué no? ¿Otra vez? No he podido ver ni un capítulo entero. Tu conexión es una porquería. Pago el mejor plan y nunca me funciona. Llegó para ofrecerte más que un internet rápido. Llegamos para liberarte del mal servicio y darle satisfacción a los peruanos. Win. Contando de McDonald's, mi experiencia ahí, bueno, de la importancia de la cultura organizacional, porque ahí me acuerdo que, bueno, en ese tiempo todavía, cuando no era tan, digamos que no había, las horas rush no eran como las de ahora, eran un poco menos, se podría decir. Pero se podría decir que en ese tiempo todavía la cultura organizacional que tenían establecida era de una experiencia de cliente donde el cliente termine feliz, ¿no? Incluso el mismo logo del payaso feliz, de la cajita feliz, casi todo alrededor de lo que era incluso la cultura organizacional, uno se paseaba por los pasillos de McDonald's y era como que con ese, ¿cómo se llama? Ronald, creo que es, Ronald McDonald. Ronald McDonald's, que de alguna manera estaba, ¿cómo te puedo decir? Incluso en la parte de las capacitaciones que había, entonces siempre había el tema de, con el logo, con el tema de estar todo el tiempo sonriente, feliz. A mí me pasaron muchas experiencias dentro de esa empresa, pero la recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque a pesar de muchas cosas, la cultura organizacional era bastante buena, se podría decir. Se preocupaban en algún sentido por algunas cosas, a otras tal vez las descuidaban, pero sí había esa cultura, sobre todo hacia el cliente también, ¿no? Y sí, es muy importante eso que dices, de la importancia de, por ejemplo, la parte de la experiencia del cliente, la columna vertebral de cualquier empresa para el tema de las ventas es la de cara al cliente. Si tu equipo de ventas o tu área más importante, que es el área que va a dar la cara a las personas, no tiene, digamos, por consecuencia, un espacio donde se sienta que las personas están disfrutando lo que están haciendo, que se sientan realmente comprometidos con la marca, que se sientan parte de, que ahora ya no se ve mucho de eso realmente. Entonces, eso va a hacer que de alguna forma el negocio y la marca de alguna manera también hace decaer, pues, ¿no? Las ventas, hace decaer la experiencia del cliente, la lealtad, se podría decir también. Y entonces, sí, o sea,
Es importante que uno, como en este caso, bueno, la base del directorio, de la gerencia, marque ese camino de una buena cultura organizacional, porque mucho va a depender de las cabezas, de los altos directivos. Entonces, sí es importante, ¿no? Que a pesar de lo que pueda llegar a pasar internamente, externamente no se sienta, va a depender mucho del liderazgo. Ese liderazgo que me acabas de comentar es un liderazgo transformacional, bueno, que es parte de un buen liderazgo, donde las personas, por ejemplo, para que uno pueda gerenciar de una mejor manera un negocio o una empresa, una marca, primero existe la parte justamente que tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Y todas las áreas que como ser humano, mira, por ejemplo, en el libro de David Fishman, en algún momento leí que hablaba justamente de conocer, por ejemplo, las colas, ¿no? A veces las colas son como que esas situaciones que me pueden llegar a traer conflictos, como por ejemplo, que yo pueda ser muy controladora o muy gritona, ejemplo, y ya no me trae solamente el conflicto en el área de repente familiar o en el área interpersonal, sino que eso lo voy a llevar también a mi ámbito laboral, a mi ámbito empresarial, ya sea como autónoma, como profesional autónoma o como, no sé, como emprendedor o como empresaria. Porque probablemente esa cola también va a generar conflictos dentro de lo que estoy haciendo. Entonces ya genera conflictos en varias áreas, va a llegar a un punto donde de alguna manera uno se pone a pensar y uno dice, wow, me está generando mucho conflicto este tema. Entonces ya no solamente es que los demás me estén diciendo, sino es que tengo que reconocer que tengo que mejorar ese punto de ser muy controladora o de ser muy gritona o qué sé yo. Porque cuando uno no lo hace, esos conflictos pueden llegar a generar más conflictos. ¿Y qué pasa cuando llegan más conflictos? En ese sentido es como que o puedes perder el trabajo o puedes perder incluso el tema de ciertos negocios. Te cuento una anécdota chiquita, mira, es tan importante el tema de conocerse a uno mismo, de la autorregulación emocional, se llama, bueno, eso es una parte de la inteligencia emocional, ¿ya? Incluso nos habla Daniel Goleman, muy conocido este autor. Entonces, esta inteligencia hace que uno autorregule sus emociones, que conozcas, importante que uno conozca sus semáforos rojos. Quiere decir que antes que una situación me llegue a generar enojo, fastidio, molestia, que yo pueda llegar a herir o a contaminar el ambiente con expresiones o narrativas negativas, yo ya tengo que ver esa disposición o esa predisposición de mi persona, hasta qué punto voy a realmente a tener ese límite, ¿no? Que ya eso se está saliendo completamente del control. Cuando yo conozco ese semáforo rojo, tengo la oportunidad de que mi vida, mis puntos, mis áreas sean mejor, digamos, gestionadas con las personas sobre todo. Pero bueno, este caso fue de una empresa en la que trabajé, no voy a decir dónde tampoco, y estábamos en un evento, era un evento donde había como una presentación de muchas embajadas, y era en San Isidro. Nosotros habíamos ido a hacer unas grabaciones, y a hacer unas entrevistas, y el gerente apareció. Pero ¿qué pasó? Eso terminó medio un poquito, digamos, desastroso, porque el gerente y uno de los trabajadores casi se agarran a golpes en pleno evento.
porque el gerente ya venía de alguna manera diciendo que seguramente nosotros habíamos apagado la computadora, que seguramente nosotros no queríamos trabajar, y muchas cosas que tenía enredos mentales bueno, que él solo se las hacía realmente, ¿no? Y ya venía con ese prehistórico, y en ese evento pasó esto. Y lo que yo hice fue actuar como mediadora, y le dije, no, señor Bruno, hay que hacer a lo que hemos venido, y al trabajador que era el que iba a grabar, el que salió a usar la cámara y todo esto, hay que terminar bien. Yo sé que tú te quieres ir incluso de la empresa y bla, bla, bla. A mí no correspondía necesariamente hacer ese papel, pero me puse en esa posición y logré cumplir ese objetivo, y luego la relación laboral con ese trabajador terminó. Yo lo fui incluso a ver, me reuní posteriormente incluso con él, porque estaba como, terminó un poco ansioso, ¿me entiendes? Y entonces me dijo, no es posible que yo tenga ese tipo de trato, que esto sea de esta manera, que no sé qué, que no sé cuánto, siempre me anda inventando cosas. Entonces yo le dije, mira, trata de estar bien, tú eres un gran profesional y no sabemos qué hay detrás de la conducta de esta persona, porque a veces las personas, nosotros vemos solamente los rostros, pero por dentro no sabemos qué realmente está llevando por dentro esa persona, o cómo realmente... y eso no fue todo, porque yo me dediqué a llamar, incluso llamé a Víctor para conseguir auspicios, porque teníamos un programa, ¿ya? Un programa de entrevistas con embajadores y todo. Y lo que sucedió fue que lo mandé a esta entrevista para conseguir ese auspicio. Pero como no le quisieron dar estacionamiento, el jefe del área me dijo, señorita, yo pensé que usted iba a venir. Me ha mandado un tipo que es demasiado prepotente, insoportable, y no lo quiero volver a ver. Por favor, sírvase a comunicarle. Y yo, con la verdad del caso, porque ya me había dedicado a hacer las llamadas, a concertar las entrevistas, y obviamente él como gerente, como dueño, tenía que ir de alguna manera a hacer esas negociaciones, porque esa era parte de los roles, ¿no? Y me hizo quedar mal. Entonces, decidí ya no, yo también como pasó esto también con el trabajador y todo, yo también decidí dar un paso al costado, ¿no? Porque obviamente siempre lo que de alguna manera, si no me dejaras mentir, Marco, siempre lo que uno debe cuidar siempre es la imagen, la reputación, porque eso es muy pequeño. Y el mundo del desarrollo personal, que es un mundo paralelo, que ahora, bueno, hay muchos gurús, muchos cursos, muchos programas, más el mundo del desarrollo personal, más el mundo empresarial, se junta, se une, y muchas veces la gente que has conocido en un ámbito la encuentras por otro. Y es muy pequeño porque tú dices, wow, y con las redes más aún, porque wow, tanta gente en común tenemos y son como 50. ¿Y de dónde? ¿Cómo qué? ¿No? Entonces, es algo importante, es muy importante conducirse con una alta regulación emocional, aprender a conocerse y manejar las emociones, ¿no? Y no es que el otro me hizo renegar, o me insultó, o me hizo cosas, no, es la predisposición que yo puedo llegar a tener para poder responder ante esa situación. Que probablemente, si lo hago de una manera que no es adecuada, me va a traer justamente un mayor conflicto. Y eso va a generar más situaciones de mayor envergadura, se podría decir. No sé si mira, tienes alguna anécdota.
Sí, o sea, de hecho, mira, en esto, por ejemplo, mira, en el tema de experiencia de cliente, o sea, a ver, este, ¿quién no ha pasado en algún momento por alguna situación garrafal con experiencia de cliente? ¿No? O sea, todo el mundo lo hemos pasado, todos lo hemos pasado de repente porque son empresas que muchos se enfocan de repente en querer maximizar sus ventas o internamente sabemos que le ponen un foco a gestión comercial y demás, pero no le ponen un foco a la experiencia de cliente. Pero a su vez, ojo, también sucede que las empresas a veces, o en la mayoría de ocasiones, dicen, mira, quiero que nuestros clientes vivan la mejor experiencia, seamos los pioneros en esto para que me prefieran mucho más que la competencia e incluso que pueda cobrar mucho más. Hasta ahí estamos perfectos. Pero, a ver, yo un claro ejemplo que puedo dar, y me parece que muchas personas van a coincidir, ¿no? Que es sobre lo que sucede ojo, con la mayoría de operadores telefónicos, Movistar, Claro, etcétera, ¿no? O sea, es la realidad, porque mucho ahora el lema que quieren compartir es la mayor experiencia del cliente, el gran servicio, la gran fibra óptica, o sea, en fin, pero todo lo engloban bajo un servicio diferenciado, bajo que somos los pioneros, o la clásica imagen de foto donde pones a una persona que está feliz mostrando su teléfono y está el loguito de Movistar, o el loguito de Claro, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí el logo de la empresa. No, pero la realidad es que cuando tú llamas, pues tienes un maltrato de la persona, te cuelga el teléfono, o la clase, o lo que es peor de todo, Yanni, es que cuando tú llamas y tienes un problema, te derivan con 5 personas, y las 5 personas tienes que repetirle tus datos, tu nombre, tu apellido, tu DNI y tu problema. Entonces, oye, si me vas a decir eso, mejor me grabo antes y te paso la grabadora para que yo no tenga que estar como loro diciéndote nuevamente lo mismo, ¿no? Y si yo te reclamo, te digo, disculpa, señorita, joven, señor que me está atendiendo, usted no puede ver la información, o mejor dicho, que he pasado por 5 personas diferentes y le he repetido lo mismo que usted me va a preguntar, y no me puede ahorrar a mí todo ese proceso y usted también de escucharme 10 minutos y en solamente ver cuál es el meollo del asunto y te contestan mal, o te contestan de una manera muy desganada. Entonces, si desglosamos ello, parte por muchas aristas o muchas posibilidades, dentro de las cuales uno es definitivamente el maltrato que, por ejemplo, o la mala empatía que reciben los colaboradores. O sea, de cara a la empresa prefiere, dice, tú tienes que dar una experiencia diferenciada, pero la empresa dice, tú como colaborador tienes que hacerlo, pero yo como colaborador no la recibo. O sea, no hay empatía porque ojo, ahí sí tengo jefes, no tengo líderes. Los jefes son antipáticos conmigo. Si pido permiso por alguna emergencia, o que me lo das, pero pasado mañana me la descuentas y lo veo en mi nómina descontada, ¿no? Entonces, no me comprendiste. Fue un accidente que tuve, fue una situación delicada, te importó, te llegó al también. Bueno, llegué un día tarde por alguna situación, por situaciones obviamente que son comprensibles. Te llaman la atención, te mandan memorandos, encima me maltratan, encima obligas que me quede más horas de mi tiempo por contrato, y si digo que no, me amenazas que me vas a despedir. O sea, es una presión fuerte, ¿no? Entonces, y peor aún, ni siquiera te preocupas en darme un mejor, digamos, no me pagas una capacitación, o no me impulsas a que yo pueda desarrollarme profesionalmente, pueda llevar un curso online o algo. Nada, de repente. No digo que no lo haga. Ojo, no estoy diciendo que los operadores no lo hagan. Digo, posiblemente no lo hagan. Digo, ¿no? Entonces, y peor aún, no hay motivación de repente en temas personales, como de repente decir, vayamos a hacer un retiro, una integración, un fin de semana con los compañeros, para que podamos de repente interactuar, conocerse más, etcétera, ¿no? O de repente decir, mira, por ejemplo, Jenny, ¿no? Mira, Jenny, tú eres muy buena en atención al servicio, perfecto, pero siento que mejoraría mucho más si es que tú puedes desarrollar de repente un poco tus técnicas de comunicación. Entonces, pero cuando tú estás en un chat, te desarrollas y te desenvuelves muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Jenny, si mejor te reubicamos al área de atención y servicio al cliente de manera digital, de manera online, ¿no? Donde tú vas a poderte desarrollar bien, mientras que, ya sea que la empresa te pague o que tú decidas pagar, etcétera, o que tú tomes la recomendación que te estamos dando es, mientras que realmente puedas desarrollarte un poco más
pues en tus técnicas de comunicación. O de repente te llevo a un área, te llevo con compañeros o te rodeo de personas que te puedan ayudar a mejorar ello, etcétera. Digo, tantas cosas que pueden suceder, en las cuales te pueden ayudar, ¿no? A que te desarrolles personalmente. Pero como empresa me voy preocupando y ya no solamente es el tema, te pago el curso, tú me dices, no, te hago un seguimiento porque la preocupación es esa al final, ¿no? Hacerte un seguimiento de, Jenny, ¿cómo vas? ¿Qué tal te sientes con el curso? Sí, Marco, me gusta, me siento bien. O sea, sí, veo que el curso es bueno, pero el profesor no es muy bueno, es un poco... Ah, perfecto, no te preocupes que te vamos a ayudar de repente a poder... O sea, eso es lo ideal. Porque, o sea, el problema, y nunca me voy a cansar de decirlo, de las organizaciones en general es, hay mucho impulso, muchas ganas de querer ser diferentes, en generar una buena experiencia de cliente. Las ganas y la intención puede estar, pero de ganas y de intenciones no se llena la empresa de dinero ni de clientes. Esa es la realidad, ¿no? Sino de cómo logramos hacer esto posible. O sea, cómo detectamos, o sea, hagamos un análisis, hagamos un employer journey, ¿no? ¿Qué es el employer journey? Hagamos el recorrido de experiencia del cliente, perdón, del cliente interno, claramente está del colaborador, ¿no? Entonces, veamos cómo está haciendo, en qué estamos fallando. Ya, estamos fallando en esto, adentrémonos más. ¿Por qué estamos fallando? Entonces, investiguemos, ¿no? Entonces, si... Aldo Gutiérrez es director ejecutivo de la Agencia de Comunicaciones y Medios Publidirect y de la revista Zona E. Conferencista internacional especializado en ventas y servicio, speaker oficial de la plataforma Exma Latinoamérica y catedrático de la Universidad EAM. Comunicador social y periodista, especializado en gerencia empresarial, diplomado en mercadeo y ventas. Cuenta con una maestría en marketing visual otorgada por el London Institute y culminó recientemente educación ejecutiva en neurobranding en la Universidad de los Andes. Siempre se ha desempeñado en el campo comercial en cargos de liderazgo y dirección de fuerzas comerciales en empresas como Coca-Cola, Casa Editorial El Tiempo y Supercable Telecomunicaciones. Es consultor y capacitador para empresas, entre las que se destacan Coca-Cola, Mastercard, AXA Seguros, Fenalco, Cámara de Comercio de Bogotá, Hotel Las Américas, Food Rockers Panamá y Puerto Rico, Restrepo Comercial Ecuador, Dislicores y Pesquera Jaramillo, entre otras. Varios medios de comunicación y grandes líderes empresariales de diferentes sectores económicos destacan su pasión, actitud positiva y esa obsesión muy singular por los excelentes resultados en las áreas de ventas y servicio al cliente. Prueba de ello fue la creación intelectual de la actividad comercial Bogotá Despierta, que hoy congrega a más de 7.000 establecimientos comerciales en torno al aumento de la productividad comercial en fechas especiales en la capital de Colombia. Con ustedes, Aldo Gutiérrez. Entonces, sí, o sea, justo como te comentaba, entonces al final, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, realmente que las compañías, que las organizaciones en general pongan una atención, no solamente está bien en decir, queremos ser los principales, queremos diferenciarnos o queremos tener una propuesta de valor diferencial, que está perfecto. Pero el tema es también conocer mucho más a fondo qué es lo que está pasando, dónde estamos fallando, y si estamos fallando, de repente hay algo en el equipo que está sucediendo, cómo podemos mejorarlo. Y más allá también de solamente pensar en que solamente vamos a impulsar o vamos a intentar dar una solución cuando sucede algo, es también verlo como una frecuencia, ¿no? De repente ver las opciones de decir, vamos a hacerlo constantemente, vamos a vamos a hacer integraciones, vamos a estar a escuchar a la gente, o sea, y demás cosas, pues definitivamente, pues, eso va a hacer que tus resultados y que tu organización vaya creciendo como tal, ¿no? Pero bueno. Y bueno, justamente Jenny, pues, bueno, un tema muy amplio, definitivamente muy, muy amplio, en la cual, bueno, podemos, quedarnos horas de horas, porque realmente el tema de desarrollo personal, de por sí el tema de desarrollo personal solo consta de, no solamente de conversación, sino también de actividades, situaciones, digamos, interactuar personalmente, interactuar virtualmente, etcétera, poder hacer ejercicios, ¿no? Como tal, ¿no? Y profesionalmente igual, ¿no? Entonces podemos quedarnos mucho tiempo, pero yo creo que para este inicio, para este podcast número 1 de Next Level, ha estado bastante interesante. Pues la gente nos va a seguir viendo en más episodios donde vamos a seguir hablando de varias cosas, de desarrollo, negocios y mucho más, Jenny, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Qué dices?
Claro que sí, Marcos. Me encanta, me ha encantado todo este episodio. Esto solamente es el inicio, se vienen muchas más interacciones, incluso vamos a tener algunos invitados especiales, entrevistas, vamos a salir a la calle, algunas sorpresas y ya les vamos a ir contando un poco más conforme va pasando el tiempo. Y también queremos que dejen aquí abajo sus comentarios. Si en algún momento ustedes han sentido o sienten que el desarrollo personal es importante para ustedes y si, por ejemplo, les ha cambiado la vida, como de repente ha pasado con mi persona o con Marco, y qué tan importante pues es para ustedes, ¿no? Esa base de desarrollo personal que de alguna manera es parte de la mejora continua, primero personal, para poder luego escalar en cualquier área de nuestra vida. Como vuelvo a decir, son 8 que manejamos con el tema del coaching y establecer obviamente una ruta, una estrategia para la vida profesional, primero para el lado personal, luego para la vida profesional y luego también para el campo empresarial. Entonces, estamos enmarcando todos estos temas porque es una fusión. No se puede dispersar y no se puede divorciar. Es una mezcla que va a dar como un resultado súper ingenioso y una mejora continua en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Quién no quiere ser exitoso hoy en día? ¿Quién no quiere además tener negocios exitosos? ¿Quién no quiere, por ejemplo, aprender de educación financiera? También vamos a hablar un poco acerca de la educación financiera, que también es parte incluso de lo que es el desarrollo personal, que es la parte de la inteligencia financiera. Marco, vamos a tener por ahí algunos invitados, el desarrollo personal, que también tiene que ver con la imagen personal, con todo lo que es el styling, los modales, los buenos modales, la etiqueta de mesa. En mi caso, por ahí he tenido como parte de mi bagaje de escuela, he estado en todo lo que es el Centro de Desarrollo Personal de Frida Holler. También he estado con oratoria, con liderazgo, con reprogramación mental. Bueno, de profesión soy administradora con estudios de maestría en solución de conflictos. Marco también tiene un bagaje ahí digamos, de armonía entre todo lo que ha ido experimentando y a la vez también como profesional. Y entonces se dice también que dentro del desarrollo personal tiene que ver mucho también con las personas con las cuales nosotros nos rodeamos, porque de eso también va a depender parte de nuestro éxito y va a de alguna manera influir muchísimo dentro de cada uno de nosotros, porque somos parte del promedio de las personas. Se podría decir como que de las 5 personas con las que nosotros más nos juntamos, nos relacionamos. Entonces, ahí hay que sumarle que dentro de todo esto es importante y necesario tener sobre la base mentores. Mentores puede ser para el ámbito personal, para el profesional, para el familiar, incluso mentores en el área también espiritual, que es un área súper importante. Es eso. Otro mundo aparte, un mundo paralelo enorme por desarrollar, por descubrir. Cuando uno lo descubre y uno despierta, definitivamente es algo que no puedes paralizarte, porque quieres cada vez conocer más, saber más, apasiona tanto, entender todos esos temas, por ejemplo, de lo que es la parte del transgeneracional. Me podría poner a conversar toda una tarde, ¿no? Una mañana, no lo sé, pero es muy simpático. Y también los temas que tiene Marcos sobre su experiencia, sobre el marketing, la experiencia del cliente, los negocios. Entonces, sí, que es muy enriquecedor. Ya nos estamos viendo en el próximo episodio. Y bueno, queremos aquí abajo sus comentarios, su interacción.
y que nos cuenten un poco más acerca de ustedes y qué temas adicionales, porque también, qué temas a ustedes les gustaría que nosotros implementemos dentro de estos episodios de podcast. Así es Jenny, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, escuchar a las personas, al público que nos está viendo, sintonizando, o sea, leerlos, saber qué tal les pareció, qué temas quieren que podamos traer sobre la mesa, que sientan en las cuales los podemos ayudar en temas de desarrollo personal, profesional, de negocios, marketing, CX, y sobre todo, bueno, si por ahí también tienen algún nombre de algún invitado, alguna persona que también quiera que estén aquí compartiendo, pues también nos los pueden dejar acá, nos los pueden etiquetar, ¿no? En los comentarios, para que podamos pues estar en contacto con la persona a la cual quieran que esté acá con nosotros en este podcast. Claro, no nos pongan una misión tan alta, ¿no? No nos vayan a etiquetar a Elon Musk tampoco, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero, bueno, estoy feliz de poder haber compartido acá contigo, Jenny, de que podamos iniciar esta aventura y sobre todo de que podamos, pues, seguir pues, compartiendo todo esto que nos apasiona, que nos gusta como tal, ¿no? Así es que, nada, pues, Jenny, nos estamos viendo hasta en una siguiente ocasión y ya pues ustedes saben, compartan, vean este episodio, dejen sus comentarios y estamos ahí conectados con ustedes en Next Level Podcast para que sigamos compartiendo, impulsando y creciendo pues cada día. Así que Jenny, nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Muchas gracias, Marco. Y este programa también llega gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas. Ahí está, donde vamos a ver más ahí de los eventos que vienen, ¿no? La Cámara Internacional de Conferencistas, el SIC como tal, la Cámara Internacional de Conferencistas, que vamos a estarlos viendo ahí seguido. Así que, Jenny, nos estamos viendo, pues ahí cuídate. Nos vemos, muchas gracias, Marco. Nos vemos.